No, es que, hola amigos, hola amigas, buenas noches. Los saludo en este martes 21 de abril de 2026. Vamos a darle continuidad a este lamentable tema de cuando le fue arrebatada la vida a la señorita Edith Guadalupe, porque esto sigue teniendo una importancia incluso a nivel nacional. Y es un tema muy importante que tiene que ver con toda la ciudadanía y que no podemos dejar pasar muchas cosas que se están diciendo ahorita. Miren, ahí me queda claro que hay una guerra mediática en contra de las autoridades de la Cuarta Transformación. Lamentablemente, se han agarrado de ese viejo vicio que dejaron los regímenes del PRI y del PAN, de la enorme corrupción, y que ya toqué ese tema, que impera en las fiscalías, en los sistemas carcelarios, en los ministerios públicos. Ya ven que eso se combatió en la reforma judicial con los jueces, ministros y magistrados. Bueno, me queda claro que esa herencia nefasta está todavía incrustada en estos órganos de gobierno, o más bien dicho, de procuración de justicia, como son los ministerios públicos, las fiscalías que investigan, las policías de investigación. En ellos está esto de procurar la justicia, y quienes toquen partirla es a los jueces cuando dictan sentencias. Bien, me queda claro también que hay una guerra mediática y que, pues, quizá no se pueda contrarrestar del todo, pero sí llama la atención de que esta guerra se sostiene a través de varias granjas de bots, y donde están argumentando, si es que se le puede llamar argumentar, a la expresión de una serie de verdaderas absurdeces y que rayan incluso en la estupidez de lo que dicen ellos, todo con aras de culpar a la Fiscalía General de la Ciudad de México y a su titular. Pero también decía que lamentablemente estos vicios que dejó el PRIAN siguen presentes y se reflejaron en este caso. Ahora se está sabiendo que fueron 15 horas que dejó de actuar la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ante el primer aviso de la familia. Esto es de donde lamentablemente se agarran, pues, estos seguidores de ese viejo régimen que dejó esta secuela. Bien, quiero leerles algunas de estas granjas. Por ejemplo, este cuate Cristian de Castellán, dice: la petición masiva en redes de la destitución inmediata de Berta Alcalde y Luis Eduardo Poletti Vega, ambos titulares de la Fiscalía de la Ciudad de México y la Fiscalía de Desaparecidos. Ahora no sé por qué la agarran contra el fiscal de los desaparecidos, ¿no? Para que vean cómo se está manejando. Por la supuesta corrupción y las lamentables públicas negligencias criminales en el feminicidio institucional que ocurrió Edith Guadalupe Valdés Saldívar. Poletti apareció al lado de Berta Alcalde en la misma conferencia de prensa, lo que muchos interpretaron como protección o impunidad es de los suyos. La gente no cree que se para del cargo mientras investigan. Y bueno, aquí habla de una petición masiva que dice que no es un capricho, con la indignación que yo no la niego, que sí la hay, pero aquí ya hay una enorme campaña. Este es Cristian de Castro, les decía. Aquí tenemos otra, bueno, no se mancha mucho, pero también Pepe Misterio. Una joven desaparece y 15 horas después las autoridades entran al lugar donde todo ocurrió. La Fiscalía de la Ciudad de México reconoció errores graves en la investigación por la muerte de Edith Guadalupe Valdés. Desde el primer momento, la familia dio la ubicación exacta a donde podría estar. Aún así, pasaron 15 horas antes de que las autoridades ingresaran al inmueble. Cierto, esto no se puede negar, pero aquí tenemos a la Fuerza Informativa Azteca. ¿Quieren cerrar el caso con un chivo expiatorio? Padre de Edith rompe el silencio. El padre de Edith Guadalupe lanzó una acusación que abre el debate. Asegura que no permitirá que se castigue a un supuesto chivo expiatorio mientras la verdad sigue en duda. Esto que yo sepa no lo ha dicho el padre de la jovencita. Lo que sí dijo, y lo dijo con groserías, que no va a permitir que le presenten a cualquier hijo de la chingada como responsable. Palabras más o menos literales, textuales del señor, de esta jovencita. Pero cuando dice aquí que dijo el papá que no va a permitir que se castigue a un supuesto chivo expiatorio mientras la verdad sigue en duda, eso no lo dijo. Es lo que está diciendo la Fuerza Informativa. Televisión Azteca.
El señor que no paga impuestos. Reveló además que fue la propia Edith quien compartió la ubicación del lugar al que acudió a buscar trabajo, un dato que dice podría cambiar el rumbo del caso. ¿Cómo que lo podría cambiar si esto se supo desde un principio? Bueno, ya vemos ahí. Luego acá tenemos Guillermo Ortega. ¿Quién es el otro implicado en el feminicidio de Edith Guadalupe? Esto dijo defensa de Juan Jesús N. tras vinculación a proceso. Que yo sepa, no lo han vinculado a proceso, pero ya los bots lo están dando por hecho. Y yo creo que así va a ser. Luego acá los opinantes que cambien a otra fiscalía que atraiga el caso, ya lo vimos cuando así pasó con otra chica. Y así se siguen. Luego aquí tenemos, dice, Alma Elena de Chiapas también apareció asesinada en el mismo edificio de la Ciudad de México. Fíjense, me di a la tarea de leer esta nota. Ahorita nada más hice la captura de la captura de pantalla. Y les repito, este es el portal de, no se nota muy bien este portal, pero dice, Alma Elena de Chiapas también apareció asesinada en el mismo edificio de la Ciudad de México. Caso Edith Guadalupe, Alma Elena también fue hallada sin vida en el edificio de la Benito Juárez hace 8 meses. La joven de 30 años había viajado desde Chiapas a la Ciudad de México por una presunta entrevista de trabajo. Allí se encontró con su pareja sentimental, quien está procesado como presunto feminicida. Ahí ya está preso el culpable. Pero noten que dijo que en ese mismo edificio de la Ciudad de México. Cuando lees la nota, ya dice que le encontraron su cuerpo en la colonia Narvarte, no en la colonia Nonoalco, en la avenida Revolución 829, que es donde acaeció el lamentable suceso de la pérdida de vida de Edith Guadalupe. Pero para que veas cómo te están manejando las granjas de los bots, primero te dice que en el mismo edificio, ya cuando lees la nota te dice, bueno, que apareció en un departamento de la colonia Narvarte y que fue el novio que actualmente está preso. Madre de acusado por feminicidio rompe el silencio y pide que se investigue a fondo el caso. Y aquí, pues yo como dije ayer, pues no hay que ser tan duros con la mamá, hay que entender su dolor de que pues, tiene a un hijo que está de manera inminente pronto o medianamente pronto a ser condenado por una larga temporada en la cárcel, ¿no? Entonces dice, en medio del impacto que ha generado el asesinato de la joven Edith Guadalupe, la madre de Juan Jesús N., señalado como presunto responsable, salió públicamente a defender a su hijo y exigir que se esclarezcan completamente los hechos. A las afueras de los juzgados, ubicados en la colonia Doctores, la mujer declaró ante medios que no cree que su hijo haya actuado por voluntad propia, asegurando que pudo haber sido víctima de amenazas. Queremos justicia para ambos. Yo conozco a mi hijo, él no es así. Bueno, pues sí, comprendemos el dolor de la mamita, pero pues, ¿qué más puede decir? ¿No? Otro, Juliana Martínez. Abogado de Juan dice que es imposible la narrativa de la fiscalía. El abogado del chavo cocinado, ¿no? Afuera del edificio se encuentra en estos momentos el abogado de Juan en espera de que les sean entregados los videos de vigilancia del edificio 829. Y es que según él, después de escuchar la narrativa oficial, es imposible que haya sido Juan. Fíjense lo que está diciendo este abogado. Es imposible que haya sido Juan. Cuando encontraron el desarmador, donde él lo había escondido, encontraron en la caseta donde estaba él y solo puede apagar y prender las cámaras del exterior, solo él. Encontraron lo que le dicen le llaman manchas hemáticas y encontraron rastros de limpiadores, no sé si detergentes o cómo llamarles estos productos químicos que se usan para limpiar. Y ahora surge una nueva versión. El compañero de turno que lo sucedía a él lo encontró lavando de manera irregular, trapeando con los implementos de trapear, no sé, trapeadores, escobas, cubetas de agua, como dice, algo que no le correspondía a Juan Jesús. Eso dice quien seguía en el turno. Bueno, con todo y esto, el abogado dice, pues podemos decir, pues ¿qué puede decir? Pero dice que una vez que escuchó la narrativa oficial, que es imposible que haya sido Juan. Si la narrativa oficial está diciendo que él fue el primero que negó la entrada, más bien le negó la verdad a la familia cuando se presentó ahí y le preguntaron por Edith Guadalupe y que él dijo que no había ingresado ahí. O sea, este es el nivel que le llamo de estupideces. Digo, está bien que sea el abogado, ¿no? Pero creen que es imposible que haya sido Juan.
de acuerdo a la narrativa oficial, cuando la narrativa oficial, ahorita la van a ver en un video, no quiero tardarme mucho porque quiero que vean el video completo. Ese es y vamos a dejarle así. Miren, vamos a transmitirles, a compartirles un video. Dura aproximadamente unos 15 minutos. Véanlo, está muy importante. Sí les digo, este video está basado en todos los puntos periciales que ha arrojado la investigación de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Todo. Muy al contrario, lo de las granjas de bots, que de veras dicen cada reverenda estupidez. Por ejemplo, un opinante dice, pues yo no creo eso, porque quiere decir que estuvo ahí 2 días el cuerpo en la caseta y ya lo bajó hasta el segundo día. O sea, ese nivel de estupidez. Perdón, es un opinante, ¿no? Pero es por lo mismo. Y uno le dice, oye, ¿tú crees que de veras estuvo ahí los 2 días? ¿Por qué crees que encontraron las manchas de sangre ahí? Dios, ¿no pudieron acaso él bajarlo en otro momento? Que fue lo que hizo otra persona. Decía que cómo iba a poder el chavo subir el cuerpo de la chica a donde lo dejó. Y se le contesta, pues si lo bajó al sótano, no lo subió. Bueno, son un nivel de tonterías que están diciendo los opinantes, pero quiero concluir esta opinión de su servidor. Esto es para confundir a la población y crear un ambiente de polarización en contra de las autoridades, concretamente contra la Fiscalía General de la Ciudad de México, en contra de ella específicamente. Están pidiendo la renuncia de Berta Alcalde. Y por ahí siguen este tipo de cosas. Yo la verdad tengo confianza en que, pues no, esto no va a prosperar, pero no por eso dejo de decirles, pues sí, los niveles de tonterías que están diciendo ellos. Miren, aquí lo que tenemos, déjame ver si es esta. Sí, esta es. Le voy a pedir que pongan atención porque les repito, esto está basado en los puntos que han surgido de los peritajes, análisis y estudios que han comprobado los especialistas en estos temas. A las 4:23 de la tarde del 15 de abril, alguien apagó las cámaras del edificio de la Avenida Revolución. Ese apagón solo podía hacerse desde la caseta de vigilancia. 22 minutos después, Edith Guadalupe cruzó la puerta. Las cámaras permanecieron apagadas 81 minutos. La fiscal Berta Alcalde lo reveló el 20 de abril. En ese intervalo, Edith perdió la vida y el vigilante lo limpió todo, casi todo. La conferencia de prensa del 20 de abril fue el momento en que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México decidió salir a defender su caso con los hechos, en lugar de con declaraciones. Hasta ese lunes, el expediente contra Juan Jesús, el vigilante de 24 años detenido el 17 de abril, había circulado en fragmentos, filtraciones periodísticas, declaraciones del abogado defensor, comunicados que afirmaban tener evidencia sólida, sin describir qué era exactamente esa evidencia. La fiscal Berta Alcalde Luján cambió eso en esa conferencia. Durante aproximadamente 40 minutos, presentó un recuento cronológico y forense del caso que pieza por pieza construyó el argumento más detallado que la fiscalía había hecho público desde la detención. El argumento empieza con el control. La fiscal confirmó que Juan Jesús tenía control total de los accesos al inmueble, la puerta principal, el estacionamiento y el sistema de videovigilancia. Ese sistema de cámaras que el periodista Luis Cardona había descrito como extraordinariamente robusto para un edificio que había servido como refugio del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México, solo puede desconectarse desde un punto, la caseta de vigilancia, no desde ningún departamento, no desde el exterior, no desde ningún sistema remoto, únicamente desde dentro de la caseta donde Juan Jesús pasaba su turno. Esto es importante porque esas redes de bots están diciendo que no es posible, que no sabemos, que los que opinamos que tiene razón la fiscalía, que no sabemos cómo se controlan las cámaras y que el chico no era el único, es más, dicen que no era el encargado de apagar las cámaras. O sea, hasta ese nivel están las mentiras. Pero ustedes acaban de oír el estudio que ha hecho las autoridades y los especialistas en los temas. Solo se pueden apagar y encender esas cámaras dentro de la caseta donde solo estaba este chico.
Solo de ahí, las cámaras al exterior, es el único. No se podían apagar de un departamento, no se podían apagar del patio, de ningún lado más que de la caseta donde permanecía este chico y que las apagó 22 minutos antes de que llegara la jovencita. Vamos a no. En México, solo puede desconectarse desde un punto, la caseta de vigilancia, no desde ningún departamento, no desde el exterior, no desde ningún sistema remoto, únicamente desde dentro de la caseta donde Juan Jesús pasaba su turno. Ese dato establece el primer nudo del argumento de la Fiscalía. El único lugar desde el que pudo ocurrir la desconexión es el lugar que el detenido controlaba. La desconexión ocurrió a las 16 horas con 23 minutos del 15 de abril. Las cámaras permanecieron apagadas hasta las 17 horas con 44. En ese intervalo de 81 minutos, Edith Guadalupe ingresó al edificio a las 16:45, según la reconstrucción oficial. Entró a un edificio con los ojos ciegos. El único que podía verla era el hombre que había apagado los ojos del edificio Juan 22 Jesús. minutos antes de su llegada. Hay un detalle que conviene subrayar antes de avanzar con los indicios forenses. La Fiscalía no está presentando la desconexión de cámaras como una coincidencia, lo presenta como un acto premeditado. El sistema de videovigilancia de la Torre Murano no se desconecta solo, no se va de luz, no se reinicia por fallas técnicas. Requiere que alguien vaya físicamente a la caseta, acceda al tablero de control y corte la corriente. En un edificio diseñado para proteger a personas defensoras de derechos humanos, esa desconexión no es un detalle menor. Es el equivalente a apagar los testigos de un crimen que todavía no ha ocurrido. La Fiscalía argumenta que ese gesto, hecho 22 minutos antes de la llegada de Edith, define la intención que antecede al acto. El contexto político de la conferencia también importa. La Fiscalía estaba bajo una presión pública intensa. Las redes sociales pedían la renuncia de Berta Alcalde. La oposición en el Congreso exigía comparecer. Medios internacionales como CNN Español y El País ya habían publicado notas sobre el caso. La conferencia del 20 de abril no fue únicamente una presentación técnica de indicios. Fue una operación de comunicación institucional que buscaba recuperar credibilidad ante un México que había visto a la Fiscalía pedir dinero a la familia de Edith mientras ella seguía en ese edificio. Lo que ocurrió dentro de la caseta en esos 81 minutos quedó registrado no en video, sino en los indicios que dejó a su paso. La fiscal alcalde describió el espacio. La caseta tiene una vista directa a la entrada del edificio y un tapanco, un espacio elevado que servía de área de descanso para el vigilante. Los peritos encontraron indicios hemáticos en el tapanco, en las escaleras que conectan ese nivel con la planta baja de la caseta y en la parte inferior. Los rastros no estaban distribuidos de manera aleatoria, estaban concentrados en una trayectoria que va de arriba hacia abajo, lo que llevó a la fiscal a establecer la hipótesis de trabajo. Edith fue agredida en el piso superior de la caseta y su cuerpo fue arrastrado o lanzado por la escalera interna hacia el nivel inferior, antes de ser trasladado al sótano del edificio bajo un montículo de arena. Alguien intentó limpiar esos rastros. Los encontraron de todas formas. El guardia del turno siguiente, quien llegó a relevar a Juan Jesús, declaró haber observado algo inusual. El vigilante estaba limpiando la caseta con cubetas y trapeadores, una actividad que no formaba parte de sus funciones habituales. En los establecimientos con personal de seguridad, la limpieza de los espacios de trabajo corresponde normalmente al personal de mantenimiento del inmueble, no a los vigilantes. Que Juan Jesús estuviera fregando su propia caseta antes de entregar el turno fue suficientemente fuera de lo ordinario, como para que el guardia siguiente lo recordara y lo declarara a los investigadores. El testimonio del guardia del siguiente turno es especialmente valioso en términos procesales, porque proviene de alguien sin interés directo en el resultado del caso. No es un familiar de la víctima, no es un investigador de la fiscalía, es un compañero de trabajo que llegó a hacer su turno y vio algo que le pareció fuera de lo común. Ese tipo de testimonio en el sistema penal acusatorio tiene un peso distinto al de los peritos de la misma institución que sostiene la acusación. La defensa puede cuestionar los peritajes de la fiscalía argumentando parcialidad institucional. Al testigo del turno siguiente le resulta mucho más difícil construir ese argumento. Pero el hallazgo más contundente en términos de vinculación directa no fue la sangre, fue la cartera.
Una empleada de limpieza del edificio encontró la cartera de Edith Guadalupe en el bote de basura del baño de la caseta de vigilancia antes de que llegara la fiscalía. Ese baño tiene acceso restringido. En condiciones normales, solo lo utilizan el personal de limpieza y los guardias. La cartera de Edith no debería haber llegado a ese baño por ninguna razón legítima. No hay explicación en la versión de Juan Jesús, quien afirmó no haber visto a la joven ese día, que justifique la presencia de la cartera en la basura del espacio que él controlaba. El segundo elemento de comportamiento documentado también tiene peso probatorio. Juan Jesús negó a los familiares que Edith hubiera entrado al edificio. Esa negación ocurrió mientras las cámaras externas del sistema C5 de la ciudad tenían registrada la llegada de Edith al inmueble. Mentir a la familia en el momento en que más desesperadamente buscaban a la joven con vida no es solo moralmente perturbador. En el expediente de la fiscalía, esa mentira figura como parte del comportamiento postcrimen que, en conjunto con la limpieza inusual de la caseta y el escondite de los objetos, forma el patrón de conducta del detenido durante las horas que siguieron a los hechos. Los hallazgos forenses no terminaron en la caseta. Cuando los peritos iniciaron la inspección ministerial del inmueble, recorrieron el edificio de manera sistemática y encontraron los objetos personales de Edith en distintos puntos. El teléfono celular de la joven fue hallado en los medidores de consumo eléctrico de la Torre B del edificio. La bolsa que Edith llevaba ese día y el desarmador que la fiscalía identifica como el instrumento del ataque fueron encontrados juntos en el registro del drenaje. En un armario de productos de limpieza del sótano, los peritos encontraron prendas y objetos personales de la víctima, junto con una playera de manga larga de hombre con manchas hemáticas. La causa de muerte fue confirmada por necropsia. Te presentamos la nueva generación de Bueno, lentes japoneses no faltan los inteligentes, comerciales. fotocromáticos y con filtro de luz azul. No son simples lentes. Heridas punzocortantes en el tórax que perforaron el pulmón y provocaron hemorragia interna. Heridas compatibles con un desarmador del tipo de los que fueron hallados escondidos en la caseta y en el drenaje. Al momento de su detención, Juan Jesús presentaba lesiones en la mano y rasguños en el abdomen. Señaló la fiscal consistentes con los dictámenes periciales del caso. La fiscal reveló también que las cámaras no se apagaron una sola vez. Hubo un primer corte entre las 16:23 y las 17:44, el intervalo durante el que Edith ingresó y fue agredida, según la hipótesis de la fiscalía. Pero durante la madrugada del 16 de abril, se identificaron 3 intervalos adicionales de desconexión del sistema de cámaras. Atención. La fiscalía interpreta esos cortes adicionales como maniobras deliberadas para ocultar el traslado del cuerpo al sótano y el escondite de los objetos personales de Edith en distintos puntos del inmueble. Esconder el teléfono en los medidores eléctricos, la bolsa en el drenaje, la ropa en el armario de limpieza, todo ocurrió bajo la oscuridad de cámaras que alguien volvió a apagar. La distribución geográfica de los objetos escondidos en el edificio tampoco parece aleatoria. El teléfono en los medidores eléctricos de la Torre B, la bolsa y el desarmador en el registro del drenaje, la ropa con manchas en el armario de limpieza del sótano. Estos no son los escondites de alguien en pánico que coloca objetos donde puede. Son escondites que requieren conocimiento del inmueble, acceso a distintas áreas del complejo y tiempo que Juan Jesús tuvo precisamente porque las cámaras que podrían haberlo registrado moviéndose por el edificio estaban apagadas en los 3 cortes adicionales que ocurrieron. Durante la madrugada del 16, la fiscalía también presentó un elemento de comportamiento previo. De acuerdo con la investigación, Juan Jesús habría enviado un mensaje a Edith antes de su llegada al edificio, lo que indicaría contacto previo entre ambos. La fiscal fue cautelosa, aclaró que no está establecido si se conocían con anterioridad y que el móvil de la discusión que habría precedido la agresión es desconocido. Ese reconocimiento de lo que la fiscalía todavía no sabe es tan importante como lo que dice saber. La imputación no requiere conocer el móvil, requiere acreditar la probable responsabilidad del imputado en el hecho. La fiscal Berta Alcalde Luján también reconoció en esa conferencia algo que la familia de Edith había denunciado desde los primeros días. Hubo una dilación de 15 horas entre el momento en que las autoridades tuvieron información específica sobre el edificio
y el momento en que se realizó la primera intervención. La madre de Edith fue entrevistada a las 4:25 de la madrugada del 16 de abril y proporcionó la dirección exacta: Avenida Revolución 829. Esa información, confirmó la fiscal, no fue incorporada en las primeras instrucciones giradas a la Policía de Investigación. Los primeros agentes llegaron a las 20:30 horas del 16, únicamente para solicitar acceso. La administración del edificio no los dejó entrar, se retiraron. Eso significa que durante esas 15 horas, mientras Juan Jesús realizaba las maniobras de ocultamiento, la fiscalía no estuvo en el edificio. La propia fiscal utilizó la palabra inaceptable para describir esa dilación. Los 3 funcionarios inicialmente asignados al caso fueron separados de sus funciones. Uno de ellos enfrenta además la acusación de haber pedido dinero a la familia para avanzar en las investigaciones. Clara Brugada, jefa de gobierno, respaldó públicamente a Berta Alcalde el mismo 20 de abril. La presidenta Claudia Sheinbaum también defendió a la fiscal. Esas declaraciones de respaldo político ocurren en un contexto en que organizaciones de la sociedad civil y legisladores de oposición habían pedido la renuncia de Alcalde por las fallas institucionales documentadas. El apoyo político no borra esas fallas. La investigación interna por omisiones y posibles delitos cometidos por servidores públicos en el caso de Edith sigue abierta. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, al coordinar la Estrategia Nacional de Seguridad desde la SCPC, tiene un marco de referencia institucional directo para este caso. La falla en la incorporación de información que la madre de Edith entregó a las 4:25 de la madrugada no es solo una falla de un equipo de funcionarios. Es la manifestación concreta de que el protocolo de búsqueda inmediata de personas desaparecidas, que en teoría debe activarse sin esperar plazos, no funcionó. Ese protocolo, como el propio sistema de alerta de género en casos de violencia, es una responsabilidad compartida entre el nivel federal y el local. La Fiscalía abrió simultáneamente una carpeta de investigación por trata de personas vinculada al mismo edificio. Esa línea surgió de testimonios en redes sociales en los que mujeres describían haber sido citadas para entrevistas de trabajo en la Torre Murano. El equipo de Excelsior documentó que al menos 4 plataformas de empleo habían publicado vacantes que señalaban ese inmueble: Indeed, CompuTrabajo, OCC y Talenteca. Una mujer que se presentó buscando empleo declaró que le indicaron que buscaban puras jovencitas. La empresa LPS México Company, que la propia familia de Edith identificó como una de las que publicaba vacantes en ese edificio, seguía activa en portales de empleo al momento de esta producción. El secretario Omar García Harfuch, al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana desde el 1 de octubre de 2024, tiene una posición institucional directa respecto a lo que este caso reveló. La SCPC coordina con las fiscalías estatales y con el sistema de videovigilancia nacional. El caso de Edith Guadalupe expone una grieta en esa cadena. La información que la madre entregó antes de las 5 de la mañana no llegó a tiempo a las órdenes operativas. Eso no es únicamente una falla de la fiscalía local, es una falla del sistema de comunicación institucional entre niveles de gobierno, que tiene consecuencias mortales cuando falla en los momentos más críticos. En casos donde hay evidencia de que la víctima fue vista viva en un lugar específico, cada hora que el Estado no actúa es una hora que el agresor usa para borrar sus rastros. La audiencia del 22 de abril es la siguiente parada en el proceso judicial. Mañana. El juez determinará si Juan Jesús será formalmente vinculado a proceso por feminicidio. La defensa presentará el vídeo del elevador y argumentará la existencia de otra persona con conductas violentas hacia mujeres dentro del edificio. Ojo, esto no es ninguna broma. Todo este lote de lentes inteligentes de alta gama que... La fiscalía llegará con el reloj forense, la cartera en la basura, el desarmador en el drenaje, la sangre en el tapanco, los 3 cortes adicionales a las cámaras en la madrugada y el teléfono escondido en los medidores eléctricos. Una cadena de indicios que la fiscal resumió así ante el país. Todos estos elementos en conjunto nos permiten sostener una imputación sólida. Vale subrayar también el alcance de la investigación paralela que mantiene la fiscalía. La carpeta por trata de personas no está cerrada. El hombre que aparece en el video del elevador del 7 de abril, identificado como residente del edificio,
sigue siendo buscado para una entrevista que a la fecha de esta producción no había ocurrido. La investigación sobre si Juan Jesús actuó solo o con la participación de otras personas está abierta. Y la pregunta de quién contrató a Juan Jesús como vigilante del edificio, que la propia fiscalía admitió no tener resuelta 3 días después del crimen, continúa sin respuesta pública confirmada. Mientras la audiencia del 22 de abril transcurría, miles de mexicanos seguían el caso en tiempo real en redes sociales. Esa presión ciudadana, que fue lo que forzó a la fiscalía a actuar en los primeros días, sigue siendo el factor que mantiene la accountabilidad sobre el proceso. La historia de Edith Guadalupe no termina con una vinculación a proceso, no termina con una sentencia, terminaría si acaso cuando el sistema que falló en protegerla sea reformado, de manera que la siguiente mujer que desaparezca en México no tenga que esperar 15 horas a que la fiscalía llegue al último lugar conocido donde estuvo con vida. Edith Guadalupe Valdés Saldívar tenía 21 años. Entró al edificio a las 4:45 de la tarde de un miércoles. Llevaba una bolsa que encontraron en el drenaje, un teléfono que encontraron en los medidores eléctricos, una cartera que encontraron en la basura de la caseta. El hombre que tenía control sobre todo ese espacio le dijo a su familia que nunca la había visto. Le mintió mientras ella estaba en el sótano y las cámaras estaban apagadas porque él las había apagado 22 minutos antes de que ella cruzara la puerta. Eso es el caso que la fiscal Berta Alcalde presentó ante México el 20 de abril. Y eso es lo que el juez escuchará el 22 de abril de 2026. Mañana. Bueno, déjenme cerrar esto. Esperemos que así se quede ya. Ya, bueno, como ustedes habrán escuchado, los puntos de la fiscalía son fuertes y yo nada más quiero destacar estos puntos porque les decía que las granjas de bots dicen cosas demasiado tontas y esto que presenta la fiscalía responde a sus tonterías. Les decía que había alguien que decía que cómo era posible que si es cierto que el chico lo hubiera matado, Juan Jesús, que no era posible que estuviera ahí con el cuerpo durante 2 días. Y ahorita ya se despeja, o sea, la tontería de que dijo él. Porque si pusieron atención, esta chica llega el 15 y son apagadas las cámaras en un intervalo más o menos como de 2 horas, a las 4:23, a las 17 minutos, ¿no? Que fue el horario en que ella accedió al interior del inmueble. Pero dice que posteriormente, en la madrugada del día 16, o sea, ya transcurrida todo el día del 15 y la noche del 15, y en la madrugada del 16, hay 3 cortes de cámara, 3 apagones de cámara. Y que es donde la fiscalía dice, y me parece que con toda justicia, con todo sentido común, establece la teoría de que esos 2 cortes, esos 2 apagones o 3 apagones de las cámaras, era cuando Juan Jesús estaba trasladando el cuerpo de la chica al sótano y cuando estaba distribuyendo los diferentes implementos personales de ella. O sea, cuando arroja la cartera de Edith Guadalupe al bote de basura del baño de la caseta, cuando el teléfono celular lo deja en la zona de medidores. Y así va dejando las prendas de ella en diferentes lugares. O sea, a ello obedecen los apagones o las desconexiones de las cámaras que hacía este cuate, en lo que bajaba el cuerpo, donde también se dice ahí en el video que había una especie de tapanco, que es un desnivel, por lo que yo entiendo, donde se establece la teoría de que ahí le arrebató la vida y después fue arrojada por una escalera interna de la caseta. Así que tampoco tiene sentido lo que decía otro bot, que cómo era posible que pudiera cargar el chico solo el cuerpo y subirlo, no sé a dónde lo iba a subir, si eso no está abajo, ese nivel de tonterías que pueden confundir a la gente. La pregunta que yo hago tiene que ver con ese video que el abogado de Juan Jesús presentó, donde está un hombre de edad haciendo toqueteos a una jovencita. ¿Cómo llegó ese video a las manos del abogado? Por el mismo Juan Jesús, por él mismo. ¿De dónde lo sacó el abogado? Obvio que se lo dio
el chico. O sea, quiere decir esto que sí están pasando cosas ahí al interior de ese edificio. Por más que en el video dice que ahí debe haber organizaciones protectoras de los derechos humanos y que por eso describen en el video la capacidad o alta tecnología que tienen las cámaras, donde dice que se ve hacia todo el exterior, se puede ver a todo el exterior y que solo pueden ser conectadas y desconectadas del interior de la caseta donde estaba Juan Jesús. Agréguenle ustedes esto de que el guardia que seguía el turno después de Juan Jesús lo encuentra trapeando y lavando con cubetas y trapeadores, algo que no le corresponde a él. ¿Qué estaba lavando? Y aún así se atreven a decir que es inocente. O sea, obviamente, de acuerdo al debido proceso, las autoridades, principalmente el Ministerio Público que va a hacer la acusación, la Fiscalía, tienen que darle trato de presunto. Pero realmente las pruebas están más que dadas porque este cuate, primero, yo creo que mañana lo van a vincular a proceso y después tendrá que presentarse ante un juez. Bueno, en esa vinculación al proceso, el juez da un tiempo a las partes, es decir, a la parte acusadora y a la parte defensora, para que hagan la investigación y al cabo de cual vendrá ya la audiencia de sentencia o de cómo lo encuentran. Primero, mañana posiblemente es muy seguro que sea vinculado a proceso, salvo que pasara un milagro de algo, de otra cosa que no esté contemplada, pero yo lo más probable es que sea vinculado a proceso. Transcurrirá un tiempo, el juez puede dar desde semanas hasta meses para que concluya la investigación, al cabo de la cual, de ese tiempo, ya va a ser dictada, pues, o se va a declarar el juicio, se llevará a cabo el juicio y ya ahí saldrá una sentencia. Pues bueno, amigos, amigas, esto es lo que quería que ustedes vieran, nada más para que no se dejen sorprender y engañar por esas granjas de bots que son los del PRI, que son los del PAN, que utilizan diferentes nombres. Yo ya ubiqué a una personita que se hace llamar Rosy Quintana, Rosy Q, Rosy QU, o sea, tiene como 4 variantes de Rosy, Rosy y letra Q. Aparece como en 5 o 6 granjas de bots y está opinando siempre lo mismo, que este chico no es el culpable, que debe renunciar a la fiscalía, que está fabricando un culpable, esas pendejadas a que el PRI los tenía acostumbrados y que ahora en la cuarta transformación, por supuesto que creo que eso no se está dando. Y cuando haya errores, que así los hubo, como aquí también está diciendo en el video, tienen que ser castigados. 4 servidores públicos ya fueron separados, 4 funcionarios fueron separados. Y no solo deben ser separados de manera definitiva, porque esta separación es temporal en lo que dura la investigación. Tienen que ser separados de manera definitiva y se les tiene que fincar delitos. Eso yo no sé cómo se le puede llamar, pero es algo parecido a obstrucción de la justicia. O sea, por ahí, digo, yo no soy abogado, pero por ahí debe ir el delito de estos personajes, funcionarios de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Así que vamos a estar atentos a ver qué pasa el día de mañana. Y pues como les dije, no hay que ser pasto de estos sinvergüenzas de los bots, que además en su guerra política en contra del gobierno de la Cuarta Transformación, no quieren fijarse que están defendiendo a un feminicida, a un presunto feminicida, de acuerdo a los términos jurídicos, que para mí en lo personal, si ustedes me preguntan, yo no me conformo con llamarle presunto. Amigos, estaremos al pendiente. Buenas noches. Su amigo y servidor Silvano Ángeles, informativo El Pico del Águila.